Durante 58 años creí que conocía a Emilio. Era mi hermano menor. El bebé que llegó cuando yo ya tenía 12 años, cuando mamá Marta parecía no tener fuerzas ni para cuidar de mí. Recuerdo sus manitas aferradas a mi dedo, sus primeros pasos siguiéndome por toda la casa, sus llantos, que solo yo sabía calmar. Era como si fuera mi propio hijo. Emilio siempre fue distinto a nosotros. Donde yo era tranquila y obediente, él era inquieto y rebelde. Donde papá Julián era serio y trabajador, Emilio soñaba con la vida fácil, con el dinero rápido. Desde los 15 años empezó a meterse en problemas. Primero fueron las peleas en la escuela, después las malas compañías, y finalmente, las deudas. A los 23 años se fue del barrio. Dijo que iba a buscar trabajo en la capital, que quería empezar de nuevo. Durante años recibimos noticias esporádicas, una postal por aquí, una llamada por allá. Mamá lloraba en silencio cada noche. Yo le mentía diciéndole que Emilio estaba bien, que pronto volvería, pero en el fondo, una parte de mí se sentía aliviada. La casa estaba en paz sin él. Pasaron 12 años sin verlo, y entonces, una tarde, de octubre, apareció en mi puerta. Estaba yo regando las plantas del patio cuando escuché los golpes. No era el toque suave de los vecinos, ni el llamado alegre de mis hijos. Era un golpe desesperado, urgente. Cuando abrí la puerta, casi no lo reconocí. El hombre que tenía enfrente ya no era el muchacho rebelde que se había ido. Era un desconocido flaco y demacrado, con ojeras profundas y las manos temblorosas. Vestía una camisa sucia y unos pantalones, que le quedaban grandes, pero fueron sus ojos los que me partieron el corazón. Tenían esa mirada de animal herido, de quien ha tocado fondo y ya no sabe cómo salir. Alba, me dijo con voz quebrada, hermana, necesito ayuda. Por un momento, el tiempo se detuvo. Vi al niño que había consolado durante las tormentas, al adolescente que me pedía que lo cubriera con mamá cuando llegaba tarde. Vi a mi hermano pequeño, y sin pensarlo 2 veces, lo abracé. Pasa, Emilio, estás en casa. Los primeros días fueron como un milagro. Emilio parecía otro. Se levantaba temprano, me ayudaba con las tareas de la casa, jugaba con Luna cuando la niña venía después de la escuela. En las noches nos sentábamos en el patio a platicar, como cuando éramos niños. Me contaba historias de la ciudad. Yo le ponía al día con los chismes del barrio. Héctor, mi hijo mayor, no estaba convencido. Mamá, algo no me gusta de todo esto, me decía cuando Emilio no estaba cerca. La gente no cambia así de la noche a la mañana, pero yo lo callaba con un gesto. Héctor no entendía. Él nunca había tenido que cuidar de un hermano menor. Nunca había sentido esa responsabilidad que nace del amor puro. María Fernanda era más directa. Mamá, ¿y si viene a pedir dinero? ¿Y si está metido en algo malo? Pero yo sacudía la cabeza. Mi Emilio había vuelto diferente, había madurado, el dolor lo había cambiado, estaba segura, y Emilio parecía demostrarlo cada día. Se ofreció a arreglar la cerca del patio que llevaba meses rota, acompañó a mamá Marta al doctor cuando se sentía mal, hasta fue conmigo a la misa de los domingos, aunque siempre había odiado la iglesia. ¿Ves?, le decía yo a Héctor. Tu tío está tratando de enderezar su vida, lo menos que podemos hacer es apoyarlo. Pero las primeras señales llegaron a la 3ª semana. Una noche me desperté porque escuché voces en el patio. Eran casi las 2 de la madrugada. Me asomé por la ventana y vi a Emilio hablando con un hombre que no reconocí. El desconocido era alto y corpulento. Vestía una playera negra y tenía una cicatriz que le cruzaba la mejilla. Hablaban en voz baja, pero sus gestos eran tensos, urgentes. Al día siguiente le pregunté a Emilio por la visita. Se puso nervioso, evitó mi mirada. Era un amigo de la capital, hermana. Vino a saludar nomás, pero algo en su voz no me convenció. Sin embargo, decidí confiar. ¿Qué más podía hacer? Las llamadas empezaron poco después. El teléfono sonaba a horas extrañas,
y Emilio corría a contestar antes que yo. Cuando yo llegaba, ya había colgado. Trabajos, me decía con una sonrisa forzada. Estoy buscando trabajo, por eso llaman tanto. Yo quería creerle, necesitaba creerle. Una tarde, mientras Emilio había salido, decidí limpiar el cuarto donde se hospedaba. Era el cuarto de Ricardo, mi difunto esposo, donde guardaba sus cosas y algunos recuerdos. No había entrado ahí en meses. Cuando moví la cómoda para limpiar detrás, algo cayó al suelo. Era un papel arrugado, una nota manuscrita que decía: Emilio, ya sabes lo que tienes que hacer. No podemos esperar más. Si no, ya sabes las consecuencias. Mi sangre se heló. ¿Qué consecuencias? ¿Qué era lo que tenía que hacer Emilio? Esa noche no pude dormir. Daba vueltas en la cama, tratando de encontrar una explicación inocente para esa nota, pero por más que lo intentaba, no podía quitarme de encima la sensación de que algo terrible estaba por pasar. Los días siguientes observé a Emilio con otros ojos. Noté cómo se sobresaltaba cada vez que sonaba el teléfono, cómo miraba por la ventana como si esperara a alguien. Noté las ojeras que se hacían más profundas cada mañana, la forma en que sus manos temblaban cuando creía que nadie lo veía. Y entonces llegó el día que cambiará mi vida para siempre. Era un viernes. Por la mañana, Emilio había salido temprano. Dijo que tenía una entrevista de trabajo. Yo estaba preparando el desayuno cuando recordé que había dejado unos papeles importantes en el cuarto de Ricardo. Necesitaba los documentos de la casa para un trámite. En el banco, entré al cuarto y me dirigí al armario donde guardaba los papeles. Abrí el cajón de abajo, el que tenía llave, donde guardaba los documentos más importantes, y también mis ahorros. El cajón estaba vacío. No solo los documentos habían desaparecido, también el sobremanila donde guardaba el dinero que había estado juntando durante 2 años. Eran 15,000 pesos, todo lo que tenía en el mundo. Dinero que había ahorrado centavo a centavo, vendiendo tamales los fines de semana, haciendo costuras para las vecinas, guardando cada peso que me daban mis hijos. Ese dinero no era para mí, era para Luna, mi nieta, la hija de María Fernanda. La niña necesitaba una operación en el corazón. Nada grave, decían los doctores, pero sí costosa. Yo había prometido que pagaría la mitad, y María Fernanda había estado juntando para la otra mitad. La operación estaba programada para el siguiente mes. Me quedé parada ahí, mirando el cajón vacío, sin poder procesar lo que veía. Busqué en todos los demás cajones, debajo de la cama, entre los libros. Nada, todo había desaparecido. Y entonces escuché la puerta de entrada. Emilio había regresado. Caminé hacia la sala con piernas temblorosas. Él estaba ahí, sentado, en el sillón, con la cabeza entre las manos. Cuando me vio, levantó la mirada. Sus ojos estaban rojos, no sé si de llorar o de no dormir. Emilio, le dije con voz que no reconocía como mía. ¿Dónde está mi dinero? Se puso pálido, abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El dinero que estaba en el cajón del armario, los 15,000 pesos. ¿Dónde están? Se levantó del sillón y empezó a caminar en círculos, pasándose las manos por el cabello. Alba, yo te puedo explicar. Explícame, necesitaba el dinero. Hermana, es vida o muerte. Hay gente peligrosa que me busca. Si no les pago, me van a matar. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Y por qué no me dijiste? ¿Por qué no me pediste ayuda? Porque sabía que no me ibas a dar tanto dinero, y porque no quería meterte en esto. Pero ya me metiste, le grité, y mi voz se quebró. Ese dinero era para la operación de Luna, era para mi nieta. Emilio se acercó a mí con los ojos llenos de lágrimas. Alba, por favor, te juro que te lo voy a devolver. En 2 semanas, máximo 3, tengo un trabajo casi asegurado, un negocio que va a salir bien. Te voy a devolver hasta el último peso. ¿Qué trabajo? ¿Qué negocio?
Lleva un mes diciéndome que buscas trabajo y no has encontrado nada. Es complicado de explicar, pero es legal, te lo juro. Solo necesito que confíes en mí una vez más. Lo miré a los ojos, esos ojos que conocía desde que era un bebé, y por primera vez en mi vida no reconocía a la persona que tenía enfrente. ¿Cuánto debes, Emilio? Agachó la cabeza. 50,000 pesos. 50,000 pesos. Una cantidad que yo no vería junta ni en 10 años. ¿Y cómo vas a conseguir tanto dinero? El negocio del que te hablo puede generar mucho dinero, muy rápido. ¿Qué tipo de negocio? No me contestó, y en ese silencio, entendí todo. Emilio, le dije con voz que se hacía más pequeña, ¿en qué te metiste? Antes de que pudiera responder, se escucharon golpes violentos en la puerta. No eran golpes normales, eran patadas. Emilio se puso blanco como la leche. No abras, me susurró, no abras la puerta, pero los golpes continuaron, más fuertes. Una voz gritaba desde afuera. Emilio, sabemos que estás ahí, abre la pinche puerta. ¿Quiénes son? Le pregunté. Pero él ya estaba corriendo hacia la parte de atrás de la casa. Diles que no estoy, me gritó antes de saltar la barda del patio trasero y desaparecer entre las casas vecinas. Los golpes en la puerta se hicieron más violentos. Temí que fueran a tirarla. Con las manos temblando, me acerqué y pregunté, ¿quién es? Somos amigos de Emilio. Necesitamos hablar con él. No está aquí. Señora, sabemos que está ahí. Su hermano nos debe dinero, mucho dinero, y si no aparece, usted va a tener que pagar por él. Sentí como si el mundo se me viniera encima. Yo no tengo nada que ver con las deudas de mi hermano. Usted lo está protegiendo. Eso la hace cómplice. Por favor, váyanse. Yo no les he hecho nada malo. Hubo un silencio largo. Después escuché pasos que se alejaban. Pero antes de irse, uno de ellos gritó, dígale a su hermano que tiene 3 días. 3 días o venimos por usted. Me quedé pegada a la puerta durante horas, sin atreverme a salir. Cuando finalmente me asomé por la ventana, ya era de noche y la calle estaba vacía. Emilio no regresó esa noche, ni la siguiente, ni la que siguió. Al cuarto día, Héctor vino a visitarme y me encontró llorando en la cocina. Le conté todo. Mi hijo se puso furioso, pero no conmigo, sino con su tío. Mamá, esto es muy peligroso, no puedes quedarte aquí sola, esa gente puede volver. ¿Y a dónde voy a ir? Esta es mi casa, vente a vivir conmigo por un tiempo, hasta que esto se resuelva. Pero yo no quería irme, no quería que esa gente pensara que había huido, no había hecho nada malo. María Fernanda llegó esa misma tarde, cuando le conté lo del dinero, se puso a llorar. Mamá, ¿y ahora qué vamos a hacer? La operación de Luna es el mes que viene. No supe qué responderle. Por primera vez en mi vida, no tenía una solución. No tenía una respuesta. Los días siguientes fueron los más difíciles de mi vida. No podía dormir. Apenas comía. Cada ruido en la calle me sobresaltaba. Cada llamada telefónica me ponía los nervios de punta. Vivía con miedo constante de que esa gente regresara, y Emilio seguía sin aparecer. Una semana después de su desaparición, don Ernesto vino a visitarme. Él siempre había sido como un padre para mí, especialmente después de que murió papá Julián. Alba, me dijo mientras tomábamos café en la cocina, tengo algo que decirte. Por su tono de voz, supe que no eran buenas noticias. Vi a Emilio, ayer en el mercado. Mi corazón saltó. ¿Cómo estaba? ¿Te dijo algo? Don Ernesto negó con la cabeza. Estaba con esa gente, Alba, con los que vinieron a buscarlo aquí. No entendí. ¿Cómo que estaba con ellos? Los acompañaba. No parecía que lo forzaran. Parecía que trabajaba con ellos. El mundo se me derrumbó. No puede ser. Usted debe haberse confundido. Alba, hijita, tu hermano no es víctima de esa gente. Es parte de ellos. Las palabras de don Ernesto se clavaron en mi pecho como cuchillos. Durante días traté de negarlas, de encontrar otra explicación, pero, poco a poco,
Las piezas comenzaron a encajar. Las visitas nocturnas, las llamadas misteriosas, la facilidad con la que había encontrado la llave del cajón donde guardaba mi dinero, la forma en que había desaparecido justo cuando llegaron a buscarlo. Emilio no había venido a casa a refugiarse, había venido a robarme. La verdad llegó 2 semanas después, de la forma más cruel posible. Estaba yo comprando verduras en el mercado cuando la señora Carmen, la del puesto de frutas, me llamó aparte. Alba, no sé si deba decirte esto, pero vi a tu hermano el otro día. ¿Dónde? En el centro, cerca de la terminal de autobuses. Traía ropa nueva, zapatos caros. Parecía que le estaba yendo muy bien. Sentí náuseas. ¿Estás segura de que era él? Segurísima. Hasta lo saludé. Pero él fingió que no me conocía. Esa tarde, no pude más. Le pedí a Héctor que me acompañara al centro. Necesitaba ver con mis propios ojos si lo que me había dicho la señora Carmen era verdad. Estuvimos caminando por las calles durante horas. Cuando ya nos íbamos a ir, lo vi. Salía de una cantina acompañado de 2 hombres que reconocí inmediatamente. Eran los mismos que habían venido a buscarlo a mi casa. Emilio llevaba una camisa nueva, pantalones de marca, zapatos que probablemente costaban más que mi sueldo de un mes. Se veía bien, se veía próspero. Héctor quiso acercarse, pero lo detuve. No, hijo, ya entendí todo. Nos quedamos ahí, escondidos detrás de un auto, viendo cómo mi hermano reía y bromeaba con esa gente, la misma gente que me había amenazado, que me había llenado de terror durante semanas. En ese momento entendí la verdad completa, y dolió más que todo lo que había pasado antes. Emilio nunca había estado en peligro. Él era el peligro. No había venido a mi casa huyendo de las deudas. Había venido a conseguir dinero para un negocio sucio. Mi dinero, el dinero que yo había guardado con tanto esfuerzo, centavo a centavo, para la operación de mi nieta. Había usado mi amor, mi confianza, mis recuerdos de infancia. Había jugado con la imagen del hermano pequeño que yo había criado, sabiendo que eso me haría abrir las puertas de mi casa y de mi corazón. Y lo peor de todo, había puesto en peligro a mi familia. Esa gente había venido a mi casa, había amenazado a mis hijos, había aterrorizado a mi nieta Luna, todo por culpa de sus mentiras. Regresamos a casa en silencio. Héctor estaba furioso, pero yo ya no sentía rabia, solo sentía un vacío enorme, como si me hubieran arrancado una parte del alma. Esa noche llamé a María Fernanda y le dije que necesitábamos hablar. Cuando llegó, le conté todo lo que había descubierto. Mamá, me dijo tomándome las manos, la operación de Luna se puede posponer unos meses. Los doctores dijeron que no era urgente. No, mijita, tu hija no va a pagar por los errores de su tío abuelo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a vender la casa. María Fernanda se puso pálida. Mamá, no, esta casa es tu vida. Aquí nacimos todos. Aquí murió papá Ricardo. No puedes venderla por culpa de Emilio. Esta casa es solo un lugar. María Fernanda, Luna es mi nieta. Su salud vale más que cualquier casa. Y así fue como decidí vender la casa donde había vivido durante 30 años. La casa donde habían nacido mis hijos, donde había sido feliz con Ricardo, donde había llorado su muerte, la casa que guardaba todos mis recuerdos. Héctor trató de convencerme de que no lo hiciera. Mamá, yo puedo conseguir un préstamo. No tienes que vender la casa, hijo. No quiero que te endeudes por culpa de tu tío. Ya bastante daño ha hecho. Emilio apareció 3 días antes de que firmara la venta. Llegó una mañana, tocó la puerta suavemente, como si nada hubiera pasado. Cuando abrí, me sonrió con esa sonrisa de niño que tanto había querido. Hola, hermana, ¿puedo pasar? Lo miré sin decir nada. Había cambiado mucho en esas semanas. Se veía próspero, bien alimentado, relajado. No había ni rastro del hombre desesperado que había llegado a pedirme ayuda. Alba,
necesito hablar contigo. No tienes nada que decirme. Sé que estás enojada, pero puedo explicarte todo. ¿Explicarme qué? ¿Qué me mentiste? ¿Qué me robaste? ¿Qué pusiste en peligro a mi familia? Su sonrisa se desvaneció. No fue mi intención que las cosas salieran así. ¿Cuál era tu intención, Emilio? ¿Qué era exactamente lo que planeabas cuando tocaste mi puerta? No me contestó. En sus ojos vi que sabía que yo ya conocía la verdad. Vine a devolverte tu dinero, dijo sacando un sobre del bolsillo. Lo tomé y lo abrí. Estaban los 15,000 pesos completos, billetes nuevos, como si los hubiera sacado del banco ese mismo día. ¿Dónde sacaste esto? Eso no importa. Lo importante es que ya puedes pagar la operación de Luna. Ya no es necesario. Voy a vender la casa. Se puso pálido. ¿Vas a vender la casa, Alba? No tienes que hacer eso. Ya te devolví el dinero. No se trata solo del dinero, Emilio. Se trata de lo que hiciste. Yo sé que me equivoqué, pero necesitaba el dinero. Hermana, era una oportunidad de ganar mucho dinero muy rápido. ¿Qué tipo de oportunidad? Otra vez el silencio, otra vez esa mirada evasiva. No importa qué tipo de negocio sea, le dije. Lo que importa es que me mentiste, me usaste, pusiste en peligro a mis hijos y a mi nieta. Nunca quise lastimar a nadie, pero lo hiciste. Me lastimaste de la peor manera posible. Jugaste con mi amor hacia ti. Emilio se acercó a mí, con lágrimas en los ojos. Alba, eres mi hermana, eres la única familia que tengo. No puedes rechazarme así. Tú te rechazaste solo cuando decidiste engañarme. Dame otra oportunidad. Te juro que voy a cambiar. Lo miré a los ojos, esos ojos que había visto crecer, que había visto llorar cuando era niño, que había visto brillar de alegría cuando jugábamos juntos. Pero ya no veía a mi hermano pequeño, veía a un extraño que había tomado su lugar. No, Emilio, no puedo, ni siquiera por los recuerdos de cuando éramos niños, precisamente por esos recuerdos, porque el Emilio que yo conocía jamás me habría hecho esto. Se quedó parado ahí durante varios minutos, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Finalmente, sacudió la cabeza. Está bien. Si esa es tu decisión, se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó. Pero quiero que sepas algo, Alba, todo lo que viví contigo cuando era niño fue real, el amor que me diste fue real, y el amor que yo te tengo también es real. El hecho de que me haya equivocado no borra todo eso. Tienes razón, le dije, nada puede borrar esos recuerdos, pero tampoco nada puede borrar lo que me hiciste. Y se fue. Cerré la puerta y me quedé ahí parada, con el sobre de dinero en las manos, sintiendo que acababa de perder a mi hermano, para siempre. Al final no vendí la casa. Con el dinero que me devolvió Emilio pude pagar la operación de Luna. Mi nieta salió perfecta de la cirugía, como si nunca hubiera tenido problemas del corazón. Pero hay cosas que no sanan tan fácil. Han pasado 6 meses desde la última vez que vi a Emilio. A veces me llegan noticias de él a través de los chismes del barrio, que lo vieron en tal lugar, que anda con tal gente, que sigue metido en negocios turbios. Pero yo ya no pregunto, ya no quiero saber. Héctor y María Fernanda me dicen que hice lo correcto, que no podía seguir permitiendo que Emilio me lastimara, y creo que tienen razón, pero eso no hace que duela menos, porque una cosa es saber que alguien te lastimó, y otra muy diferente es aceptar que esa persona era tu hermano menor, el niño que dormía abrazado a ti cuando tenía pesadillas, él. ¿Qué te decía, hermana, con esa vocecita que me derretía el corazón? He aprendido que el amor familiar tiene límites, que no es verdad eso de que la sangre es más espesa que el agua, que a veces la familia que eliges es más fuerte que la familia que te tocó, pero también he aprendido que perdonar no significa olvidar, que puedes amar a alguien y al mismo tiempo protegerte de él, que el dolor más profundo no viene de los extraños, sino de las personas que más quieres. Todavía hay noches en las que despierto pensando en Emilio. Me pregunto si estará bien, si habrá encontrado paz,
si algún día entenderá el daño que me hizo. Me pregunto si yo podría haberlo ayudado de otra manera, si hay algo que pude hacer diferente, pero después recuerdo la cara de Luna cuando salió de la operación, sonriendo aunque todavía estaba adormilada por la anestesia. Recuerdo la tranquilidad de María Fernanda al saber que su hija estaba bien. Recuerdo el orgullo en los ojos de Héctor cuando me dijo que admiraba mi fortaleza, y entonces sé que tomé la decisión correcta. A veces me preguntan las vecinas si no extraño a Emilio, y la verdad es que sí lo extraño. Extraño al hermano que fue, al niño que cuidé, a la persona que creí que era, pero no extraño al hombre en que se convirtió, al que fue capaz de lastimarme de la manera más cruel. Don Ernesto me dijo, hace poco algo que me quedó grabado: Alba, tú no perdiste un hermano, descubriste que nunca tuviste uno. Al principio sus palabras me dolieron, pero después entendí que tenía razón. El Emilio que yo conocía, el que había querido toda mi vida, probablemente nunca existió, o tal vez existió cuando era niño, pero se perdió en el camino, y yo no puedo seguir queriendo a un fantasma, no puedo seguir protegiendo a alguien que no existe. Hay historias que dejan más preguntas que respuestas, pero si hay algo que aprendí, es que hablar, aunque duela, es a veces la única forma de sanar. Si esta historia tocó alguna parte de tu corazón, déjame un comentario, y si quieres seguir escuchando mis historias, puedes suscribirte al canal. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima.